Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un poco de calor, pero está bien que sea así, ¿no es cierto? Nos vamos acostumbrando. Bueno, y hoy era no tenía, digamos, aparentemente algo novedoso, pero sí reforzar algunas cosas. Por ejemplo, hubo un oyente que me pidió repetir un texto que es muy lindo, que habla sobre el tema de la felicidad, de la posibilidad que asumamos ese hecho de poder sentirnos bien, de poder llegar o acercarnos a la felicidad. Desde un lado, digamos, modificando algunas cosas nuestras que tenemos, que no es que nosotros no podemos ser felices, sino que de alguna manera nos evitamos nosotros mismos, ¿no? Es como que nos prohibimos eso, ¿no? Sacamos esa posibilidad. Lo vamos a desarrollar, es un tema muy lindo y el texto es muy lindo también. Entonces probablemente si no es ahora, en la segunda parte lo vamos a incluir. También me estaba pensando en una audición muy cercana, que yo hablé del tema de la ilusión, de la desilusión, y hice todo un puente, digamos, entre ilusión y desilusión con la aceptación. Y después la integración y por último la comprensión, que sería un poco el final, la idea de que nosotros comprender, a diferencia de saber, es incluirnos en el conocimiento, ser parte de la cosa, no mirarlo desde afuera, como pasa con el conocimiento intelectual, donde hay una actitud, digamos, separada y yo estudio o analizo o miro lo que quiero demostrar o saber. En cambio, en la comprensión es al revés. En lugar de tomar distancia es la inclusión. Uno se vuelve protagónico. Y entonces lo que sentía es muy interesante, muy interesante. Una cosa que yo la vez pasada, como decía, hablaba de ilusión como un deseo, como lo que me gustaría, lo que sueño, lo que quiero, qué sé yo, lo que me gustaría que pase. Y por otro lado la desilusión, que era lo que es, la realidad, no lo que uno quiere, sino lo que es. Y eso es vivido a veces con dolor, con angustia o con un problema así, precisamente lo que se dice cuando uno se dice que una persona está desilusionada, ¿no es cierto? Cuando ha perdido o se ha dado cuenta que lo que creía, lo que pensaba que era, no era. Entonces eso produce una especie de herida, sobre todo así en términos, no quiero usar palabras del psicoanálisis ni de la psicología, ni nada, pero eso se llama heridas narcisísticas, o sea, cuando uno siente que se lastima a sí mismo. Pero en realidad es producto de la realidad, cuando uno digamos, no acepta la realidad y entonces sigue dolorido, pues cómo no es como yo quería, ¿no? Y hay un sufrimiento. Pero sucede que lo que yo quería hablar es esto, otro, al revés. Es como, de alguna manera, a partir de situaciones que uno va viviendo, ¿no es cierto?, todos los días, situaciones que por ahí, como decía, no se pueden realizar o no se pueden concretar. La experiencia que quería comentar es al revés. Es que hay como si uno lo valora bien eso, si uno lo mide bien, la desilusión, y se da cuenta de que es la realidad, pero la realidad no la realidad externa, esta de lo que vemos afuera de nosotros, no, la realidad total, la cosa como es, como la percepción, sí, por supuesto, del otro o de las cosas, donde uno se integra, ahí sí se integra la cosa, se integra la totalidad. Y cuando uno llega a ese punto de sentirse bien, que la desilusión en lugar de dolor provoque tranquilidad, provoque un estado de paz, de equilibrio, digamos, es muy bueno. Esto implica un crecimiento. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la prueba que uno tiene que pasar y aceptar para crecer. Nadie crece en la ilusión solamente concreta, sino en la desilusión, en lo que a uno le muestra las cosas como son, no como a uno le gustaría que fueran, ¿no es cierto? Entonces ese aspecto muy importante es ese, ¿no? O sea, el aprender, el darse cuenta a partir de una situación desfavorable en los hechos, en lo que parece, pero que en realidad termina siendo favorable porque uno empieza a darse cuenta que la realidad es hermosa y que las situaciones son como son, no como uno quisiera.
Y yo mismo voy experimentando muchas veces en esta cosa de contacto con ustedes, en todo lo que vamos viendo así a través de la radio y de los comentarios que hacemos todos los días o cuando nos reunimos o nos encontramos, que es ese precisamente, ¿no? El irme, a la medida que me he ido alejando, quizás un poco de esa actitud de confrontación, de pelearme un poco con las cosas. A veces sí lo hago, pero es por un ideal que tiene que ver con una cosa de amor, más que todo, ¿no? O de desamor, cuando tengo que lucharlo. Pero en realidad, sacando esos momentos que pongo mi pasión y mi energía y mis ganas en eso, en lo demás tengo una actitud distinta. A partir de la aceptación de poder integrarme a las cosas como son, no consiguiendo ninguna línea racional, ningún porqué, nada. Ahora voy a comentar algo, así que casualmente un texto que yo traje acá a la radio hace un tiempito y que habla de eso, de ese transcurrir, de ese integrarme a las cosas. Es como si saliera de mí, de mi ego, de mi actitud individual, de mi mirada quizás circunscripta a mí solamente, a lo que me importa, a lo que me rodea, a lo que quiero, y salgo un poco de eso y tomo los acontecimientos, los sucesos, por ejemplo, las situaciones que ocurren todos los días. Ayer salí, por ejemplo, qué sé yo, de golpe con el auto y en un momento estacioné y rarísimo, ¿no? Hacía mucho que no me pasaba, pero una rueda quedó totalmente tajeada y yo decía, ¿de qué es esto, no? Y era una salida del cordón de la vereda que estaba bien. Bueno, entonces, de golpe la sensación era desagradable porque primero que estaba bajo el sol, no tenía ninguna posibilidad de sacar, no tenía las herramientas, o sea, la cosa se daba como una gran dificultad. Y de golpe todo se fue allanando, empezaba a aparecer la posibilidad de una ayuda, de esto, del otro. Terminó todo de una manera fantástica, ¿no? Y bien. Y entonces, esa es la realidad. Ese es por eso me pareció importante esto, ¿no? Me pareció importante esto. Que no hay que perder la ilusión, porque la ilusión es el motor, pero no es la cosa, no es la esencia. No es lo que es, nosotros somos, la ilusión tiene que ver con uno, a ver si me puedo explicar mejor. La ilusión tiene que ver con uno, está en mí la ilusión. Y la realidad no está en mí también, pero en mí incluido, dentro de lo que está sucediendo. Sería eso más o menos la idea. Bueno, ese es un tema. Bueno, antes de seguir con esto de que, bueno, me interesa mucho este tema, a ver, quería hacer un comentario que leí, y también creo que lo vi por televisión, no sé, que me pareció directamente espantoso, ¿no? Con la mayor tranquilidad del mundo, publican, o sea, sale en la televisión, que multan con $1.000.000 a un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de productos medicinales, y a 2 médicos, acusados de falsear permisos de padres para que sus hijos participen de pruebas con una vacuna. O sea, experimentan una determinada vacuna con niños, obviamente de familias pobres, porque no es con los chicos de pudientes, ¿no? No es así. Y entonces los padres tienen que autorizarlo, y en algunos casos se falseó esa autorización, o sea que es muy grave, para que pudieran participar de pruebas con una vacuna. 7 bebés de Santiago del Estero, 2 de San Juan y 5 de Mendoza murieron después de los ensayos. El laboratorio y los 2 médicos incumplieron requisitos legales para llevar adelante ensayos clínicos en niños de familias pobres, lo dice directamente, en niños de familias pobres, con el fin de desarrollar una vacuna para la neumonía y la otitis media aguda. Entonces, y después hay un comentario que 400 médicos y otros profesionales cobraban el equivalente a 380 euros por cada niño vacunado. Esas son las noticias, ¿no es cierto? El mundo que estamos viviendo. Terrible, terrible. Los niños, sobre todo, pues, digamos, más puros, ¿no? Que los niños
No existe. No sé cómo se puede tomar a un niño y ponerle tomarlos como conejillos de indias para probar el remedio. Y la multa a semejante monstruo es de $1.000.000, ni siquiera de dólares. $1.000.000. Y lo están apelando porque no quieren pagarlo. Bueno, esto lo dejo para la conciencia de ustedes. Bueno, siguiendo. Bueno. Como esto que estamos diciendo, estamos realmente viviendo, ¿no? Un mundo que se está deteriorando rápidamente, ¿no? Que, digamos, el deterioro es de nosotros, de las personas. Por supuesto que también eso se está reflejado en el planeta, en todo. Se ha perdido, no sé, todo el vértigo, la aceleración, ¿no? Toda la despersonalización, ¿no? De todos los días. Y después la naturaleza, el proceso destructivo, la vegetación, todo, la polución de mares, de ríos, cientos de miles de personas que mueren por desastres naturales, que también son de origen humano, y que bueno, que ya no nos sorprenden, son datos estadísticos, no nos llegan tampoco, ya nos acostumbramos. Y entonces bueno, ahí surge por qué creamos también este mundo, ¿no es cierto? Porque lo hemos hecho nosotros, a partir de eso, ¿no? Y si hemos logrado construir eso, ¿no? Qué horrible. ¿Y cómo es? Manfred Machner habla sobre eso en un trabajo que habla sobre la creatividad. Y en un momento hace un comentario sobre cómo hemos podido construir un mundo tan crítico, ¿no? Y entonces, claro, con su inteligencia y su ironía de siempre dice, ¿por qué? ¿Cómo es que pudimos hacer una cosa así? Y él dice, porque somos inteligentes. Obviamente esto lo hemos comentado, pero me parece muy interesante volverlo a ver, porque él dice que todo ser inteligente, por el solo hecho de serlo, al enfrentar un problema, quiere corregirlo. O sea, cuando nos encontramos frente a una dificultad, la tendencia intelectual, la tendencia del hombre inteligente es querer corregirlo. Nunca adaptarse a él. O sea, si hay un problema, si hay un conflicto, integrarnos al conflicto y desde adentro resolverlo. ¿Por qué tenemos que cambiar o corregir? Por ahí estaba bien, por ahí es una situación transitoria y no es necesaria cambiarla. Pero no, siempre la primera idea frente a una dificultad o frente a un problema es que hay que corregirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que como somos seres inteligentes con capacidad y capacidad de manipulación, porque la inteligencia implica la posibilidad de hacer cosas, etc. La suma de la inteligencia con la capacidad de manipulación física da como resultado un entorno que se va adaptando ¿a quién? A nuestros deseos y necesidades, no a lo que es. Otra vez volvemos a lo mismo. Modificamos el mundo, la naturaleza, lo que nos rodea, todo, la educación, todo, a nosotros mismos, a nuestros deseos y a nuestras necesidades, no a lo que realmente, por ejemplo, en la ecología, es así, ¿no? Entonces, cuando corregimos el entorno, cuando hacemos algo para cambiarlo, para ponerlo en función de nuestros deseos y necesidades, ¿qué estamos haciendo? Estamos manipulando, estamos corrigiendo lo que yo veo como algo que está mal, ¿no es cierto? Y entonces esto produce una fragmentación, porque nosotros formamos parte de lo que está, de toda esa totalidad. Si nosotros lo queremos corregir o reemplazar o modificar, estamos modificando ese mundo, ¿no? Entonces empezamos a ver todo como separado, como fragmentado. Entonces, perdemos el contacto con la totalidad. Y entonces la actitud esa de fragmentar las cosas para corregirlas, transformarlas en pedazos sueltos, eso termina que todo se organiza de esa manera, ¿no es cierto? Entonces empezamos a ver el mundo no como totalidad, sino como fragmentación. Bueno, eso es por un lado. Ahora, el tema sería cómo es la actitud nuestra, porque lo primero que hacemos es inmediatamente corregir o manipular.
porque no aceptamos las cosas como son, queremos que sean como nosotros queremos. Ese sería el punto que lo hablé al principio con el tema de la ilusión y desilusión. Bueno, volviendo un poco a lo que decíamos antes, de que uno se va aceptando lo que lo rodea, va aceptando la vida como una totalidad, y no me estoy viendo a mí solamente, lo que hago, lo que dejo de hacer y eso, sino que lo que está sucediendo me compete a mí, o sea, yo soy parte de lo que está sucediendo. Esto es muy importante. Y parte un poco así la cosa, ¿no es cierto? Todo va sucediendo ahora, todo está pasando en este momento, ¿no es cierto? Es toda una unidad. Y entonces el tema de modificar o de sentir que uno puede cambiar las cosas no tiene sentido en la medida en que no aceptamos primero las cosas como son, ¿no es cierto? En todo, si uno toma las cosas como son realmente, como están siendo ahora, el presente se vuelve no algo a cambiar, sino al contrario. Empezamos a valorarlo de otra manera. Es todo está en permanente movimiento, como decimos, todo es infinito, no se terminan las cosas. La muerte, que es el tema tan temido, es solo transformación. Todo es solamente transformación, marca un límite, cierto, pero que al mismo tiempo que fin, es principio, y así sucesivamente. Todos los elementos que me componen, todas mis partículas tomarán otras formas, ¿no? Y tomarán otras formas y todo se transformará de otra manera. Pero entonces la actitud mía no es, ¿cómo podríamos decir?, de recortarme, de aislarme de todo eso. Al contrario, voy incluyéndome en eso. A medida que me voy alejando del paradigma racional, de que todo hay que explicarlo y hay que darle nombres a todo y significado a todo, a medida que me voy alejando de la lógica y de los porqués, entonces voy registrando las cosas de otra manera. Como que me llegan, no las voy a buscar, por lo menos desde la cabeza. No es que frente a un problema, como decíamos hace un rato, tengo que encontrarle soluciones, no es así la cosa. Desde el aceptar empiezo a comprender. Y por ejemplo, esta cosa que a veces planteo, que me pasa, no lo digo como ejemplo, ni mucho menos, que es el tema de no estar buscando en los libros las soluciones, o de no buscar en las lecturas, sino directamente conectarse con lo que uno está sintiendo. Y desde el aceptar empiezo a comprender. ¿Y qué me pasa? Me pasa al revés, como digo siempre. En lugar de ir a buscar en el libro la respuesta a mis interrogantes, me sucede al revés, me encuentro en los libros. Cuando los leo, digo, pero esto es lo que me está pasando, esto es lo que yo quería poner, esto es lo que quería decir. Es como una identificación con lo que me está pasando en ese momento, pero viene por otro lado, ¿no es cierto? Es lo que está escrito, es al mismo tiempo lo que yo sin haberlo leído estaba pensando. Entonces es distinta, el conocimiento viene por otro lado, no viene como a través de una lectura, de una enseñanza, sino directamente de una vivencia, ¿no? Bueno, entonces esto es muy interesante y quería, relacionarlo un poco con las cosas que hablábamos recién del texto ese de la felicidad, de que precisamente no es una cosa que hay que ir a buscarla, no es una búsqueda, ¿no? Sino que es al revés, ¿no es cierto? De alguna manera, la felicidad no es algo que hay que buscarlo, lo mismo que otros valores como la verdad, la belleza, etc. Viene hacia nosotros en todos los momentos. Es como si nos estuviera golpeando la puerta, nos viene a visitar y no estamos. Estamos corriendo detrás de ella y ella está detrás de nosotros. Entonces así, uno va viviendo eso, en un transcurrir permanentemente, ¿no es cierto? Sin buscar los porqués ni nada, ¿no? Donde uno se incluye. Y bueno, y no soy solo yo, sino como persona, sino como una especie de, ¿cómo podemos decir? Como de un viajero, esa es la sensación, ¿no? Que está fuera del tiempo, que va descubriendo diferentes formas de una misma fenómeno sin saber por qué. Uno vive, ¿no es cierto? Vive, respira, ríe, sueña, ama. Todo eso voy siendo, una especie, más que de identidad, de ego o algo, es identificarse con el camino,
con lo que está sucediendo, con el presente, lo que me sucede, lo que me pasa, ¿no? Y cuando uno percibe eso, que uno es lo que le sucede, se relaja y deja que eso lo circule, que la vida lo penetre a uno y uno también. Entonces se produce una integración. Y entonces ahí sí tengo la certeza de que la existencia es una unidad, ¿eh? Y que hay un orden sensible, un orden inteligente, donde todo se va ensamblando y todo va encontrando su razón de ser. A ese mundo, a ese orden sensible es al que pertenezco y soy parte de eso, ¿eh? Y bueno, y así nos tenemos que ir descubriendo. Uno tiene que ver y darse cuenta que el prójimo le pasa lo mismo. Es otro viajero más, ¿no? Pero así estamos. Y bueno, este sería un poco la idea, el trabajo de integración, ¿no es cierto? Que se produce, como decíamos recién, en la medida en que uno es parte de lo que le sucede. Bueno, estamos ahí en un momento ya como para hacer un intervalo. Y bueno, vamos a leer una cosa cortita acá, en este minuto, ¿no? Que es de Wimpy, se llama Optimismo y Pesimismo. El tipo se hace, por lo general, pesimista, dice Wimpy, a fuerza de ir viviendo lo que le pasa en la vida a los optimistas. Dice, aspirar a la plenitud es un modo de conspirar contra ella. Quien aspira a mucho, en efecto, siempre se siente defraudado por lo que pudo conseguir. Pero cada hora de la vida tiene una riqueza, un significado y un sentido. Cuando el hombre no aprovecha esa riqueza, no advierte ese significado, no entiende ese sentido, ha sufrido una pérdida que ya con nada podrá compensar. No es optimismo auténtico el de quien espera confiado, a que la realidad llegue a tener el tamaño de sus sueños. Lo es, en cambio, aquel capaz de vivir su sueño como una realidad. Esperar a que una ilusión se realice es una falta de respeto para con la ilusión. Esperar a que se transforme en una cosa que pueda tocarse es quitarle a la ilusión sus valores más ciertos y su gracia más diáfana y su gloria más pura. Dicen los pesimistas que no puede haber felicidad completa porque están aburridos de ver la decepción de los optimistas que creían que podía haberla. Pero es que la felicidad no es nunca una cosa hecha, se va haciendo. No se trata de que el tipo piense en que llegará a ser feliz, se trata de que lúcido vaya siendo feliz. A cada momento el hombre está llegando a algo, lo malo es que no se da cuenta. Nada de lo que pasa, todo se hace nuestro. Y el hombre que siempre quiere apoderarse de todo, nunca sabe ser dueño de nada. La felicidad no puede estar al fin de ningún camino, debe ir estando en el camino. No es nunca una cosa hecha, es intención y referencia, es conciencia y fe. No busca el camino hacia una cosa, se hace entre las cosas un camino. Todo momento es algo, todo paso es una decisión, cada latido es un regalo. Por no haber entendido eso, tuvo que confesar allá en sus años viejos la marquesa de Sévigné: qué feliz era yo en aquellos tiempos en que era infeliz. En un programa anterior yo había comentado algo, pero creo que pasó un poco así. En realidad es una imagen más que todo, ¿no es cierto? Pero que también tiene que ver con cómo yo tomo el concepto de la criatura humana. Eso va a ser, mire, cuando lo digo me suena casi como un título, la criatura humana, no sé, me suena como un título. Y es probablemente una de las cosas que quiero desarrollar, ¿no es cierto? Esa característica que nos identifica en el universo, en el medio de la galaxia, ¿no es cierto? Tan débiles, a veces tan sufridos, digamos, con todo lo que nos pasa, y seguimos luchando, somos un milagro caminando todo el tiempo. Y entonces darnos cuenta que ahí está la fuerza, ahí está la clave, en esa cosa incompleta que somos, ¿no es cierto? En esa fragilidad, en esa ternura que nos da ver una persona cuando está luchando y quiere salir adelante y le ponen obstáculos. Para eso es lo que yo valoro muchísimo, ¿no? Y eso es lo que veo en mis pacientes, la criatura humana.
Más allá de todo, más allá de la edad que tengan, de la profesión que tengan, del conocimiento que tengan, no sirve para nada todo eso. Lo que sirve es esa cosa interior, el caracú del hueso, eso es lo que sirve. Digamos, ¿se acuerda del caracú cuando uno comía el puchero, esa parte tan rica? Bueno, esa es la médula de la vida, ¿eh? Eso es lo que nos mantiene como seres extraordinarios, así, donde nos acercamos a lo místico, ¿no es cierto? Y me vuelve esa imagen que yo la otra vez comentaba y lo voy a repetir porque lo escribí en ese momento. Es una imagen que me surgió, casi como un sueño, como algo que sentí que era así. Que no la puedo explicar, pero la describo, ¿no es cierto? Una imagen relacionada con el momento en que la persona que viene a consultar, o quien sea, o el amigo, lo que sea, va hablando de sus penas, de sus conflictos, de sus heridas, y paradojalmente, cuando más se conecta con su dolor, cuando más criatura se vuelve, que es lo que estamos diciendo, voy percibiendo una luz muy pequeña, que surge de su interior, de esa nube gris de su existencia postergada, ¿no? Una luz que va de a poquito va creciendo, ¿no es cierto? Y cuando más terrenal, más frágil es la persona, parece, la luz lo va envolviendo más, y se torna casi místico, empieza a fulgurar como si fuera una estrella, no sé, se vuelve puro, trascendente, verdadero. Cuando más herido está, cuando más pelea por eso que está sufriendo, más luz tiene, más se acerca a lo divino, a lo místico. Y entonces así es como yo veo a la criatura humana, ¿no es cierto? Desde ese lugar. Y ahí se junta todo, ¿no? Se junta la visión, la percepción desde lo filosófico, desde la poesía y desde la medicina, ¿no es cierto? La medicina, el poder ayudar a esa persona, digamos, desde ahí, desde el dolor, hacer esa transmutación, ese cambio, digamos, ¿no es cierto? En que ese dolor mismo se vaya transformando en algo sublime y que lo vaya haciendo evolucionar. Oscuridad y luz, cuando más oscuro, esto parece, yo tengo, no sé por qué, ¿no? Me ha dicho, estábamos hablando la otra vez con una paciente, me dice, usted, cuando explica, cuando habla, dice, a veces me hace acordar mucho, dice, al taoísmo, porque usted junta mucho los opuestos, me dice, y es verdad, no me doy cuenta, pero es así, ¿no? Donde hay mucha oscuridad veo la luz, donde hay mucha fragilidad veo la fuerza, donde hay mucha incertidumbre veo la verdad. Es así. Yo lo siento como que todo se va ligando, ¿no? Y que todo es una unidad. Esto quería decirlo porque es una imagen que tengo y que creo que por algo la tengo, ¿no? Es decir, la voy integrando, voy como armando esto que decía antes, ¿no? Ese trabajo que no sé qué va a hacer, si va a ser algo hablado, si va a ser algo escrito, esto que le estoy comentando ahora, pero que a veces no es fácil encontrar palabras para expresarlo, ¿no? Que es la criatura humana, una cosa así. Y una vida, digamos, distinta, ¿no es cierto? Una vida como que de alguna manera a veces sucede, sobre todo en las ciudades, así, ¿no? Una vida rutinaria que no tiene que ser así, una vida sin belleza, ¿no? Sin deseo, sin ganas, sin pasión, todo mecanizado, repetido, inútil, porque no tiene sentido. Y nos va atrofiando, nos va quitando esa respuesta vital, las ganas, el deseo, lo más importante de todo, ¿no? Un suceder que al final es previsible, ya sabemos lo que va a pasar, no hay sorpresa, no hay ilusión, no hay alegría. Casi es un no suceder, casi es como no suceder, como que todo está quieto, detenido. Acuérdense en aquel poema, que yo no lo recuerdo de memoria todo, pero el tema era una flor que nacía en la calle, en el medio de una avenida. Es en Brasil, pero el poeta es brasileño, Drummond de Andrade, famoso poeta. Y es una flor que va naciendo, ¿no? Que rompe el asfalto, ¿no? Y va saliendo, va brotando. Y el poeta dice, es fea, pero es una flor.
¿no? Y rompe todo, el tedio, el enojo, el tráfico, todo se desvía porque nace una flor, ¿no? Y en el medio de la rúa, en el medio de la calle, de la avenida, ¿no? Y el poeta se sienta ahí, se sienta en el medio de la calle y acaricia esa flor. Eso es más o menos la imagen, ¿no? Y tiene que haber. Tenemos que tratar de encontrar esa posibilidad adentro de nosotros mismos. Adentro de nosotros mismos. Bueno, vamos a ver un poquito. Recién leíamos a Wimpy con optimismo y pesimismo, con eso tan lindo de él, ¿no? Acá hoy hay otra cosa de él que me gusta mucho también. Y él habla, es un fragmento, porque es un capítulo donde él habla, creo que el capítulo se llama Qué poco queda de las cosas cuando se explica la verdad. O se quiere reemplazar la belleza, la poesía con un argumento. Entonces habla, por ejemplo, de que cuando Moisés, cuando va con el pueblo judío para salir, ¿no?, en el Éxodo, no tienen que comer, están en el desierto, ¿no? Y aparece y cae el maná, el famoso pan celeste que venía, que caía del cielo y que entonces con eso se pudieron alimentar. Y entonces es maravilloso eso. Pero después apareció uno que dijo que en realidad el maná era un líquido azucarado que larga un insecto que se queda arriba de un árbol y que en determinadas épocas como esa la gente lo puede tener. Bueno, entonces es horrible eso. Y entonces cuenta, dice, en un momento, él dice, esto sí lo voy a leer porque es muy cortito, pero es el final de un capítulo, donde dice, cuando moviendo con la lengua el colmillito flojo, torciendo nervioso la punta del guardapolvo, el nieto le pregunta a la abuela, ¿de qué era el zapato de la Cenicienta? La abuela levantaba los ojos de la puntilla que estaba tejiendo, cosiendo. Cada espacio una ausencia, cada nudo un amor. Qué hermoso. Y respondía ufana la abuela como si hubiese sido ella la que tuviera a su cargo calzar a la afortunada muchachita. Era de cristal. ¿De qué era el zapato? De cristal. Y claro que era de cristal, dice Wimpy. No puede haber ningún hombre honrado que en el fondo de su alma no siga sintiendo la necesidad de que el zapato de la Cenicienta haya sido de cristal y que no sea capaz de defender con todo su coraje y fervor eso, poco pero encantador, que le fue posible seguir creyendo. Aparecieron empero los exégetas y dijeron, no, el zapato de la Cenicienta era de cuero. Arguyeron que donde Perrault puso pantufle-en-verre, zapatina de cuero, el traductor entendió pantufle-en-verre, zapatina de vidrio. Y si trabajan unos años más en este asunto, son capaces de demostrar que fue mentira que la calabaza se transformó en carroza y los ratones en caballos para que pudiera ir la Cenicienta a la fiesta del rey. Y su osadía llegará a pretender reírse de los nobles ignorantes que confían serenamente en la magia de esas cosas, porque muchas veces, aquí, en el mundo que se tiene a mano, han visto cómo un adiós se transforma en lágrimas, un hallazgo en sonrisa, un beso en suspiro, una semilla en diamela, un huevito en pichón. Qué poco queda de las cosas cuando se las explica. Qué insensatos los que se inquietan cuando no les encuentran explicación a las cosas. Una maravilla esto. A ver, sí, hay alguien que quiere hablar. ¿Hola? Sí, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Doctor, ¿qué tal? Bellísimo, ¿eh? Bellísimo, bellísimo. ¿Qué cosa? A ver, todo, pero bellísimo, pero vamos a tener que hacer algunos cursos con usted porque realmente bueno, uno se confunde, porque yo pienso que prepararse en la vida espiritualmente es de alguna manera ir en busca de la felicidad, ¿no? Claro, pero también hay que percibir, porque a veces no estamos tan, digamos, la incompletud nuestra, en realidad somos una pieza incompleta, pero de una cosa que es todo completo, que no necesita nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar las cosas como son, en un momento vamos descubriendo la belleza, la felicidad, a lo mejor con lo mismo que tenemos, de repente pero se pierde la creatividad. No sé, es como, sí, pero es como ¿cómo le podría decir? Es distinto. Es como lo que dije al principio de hoy, del programa de hoy, cuando uno de repente toma la desilusión
no como una herida, sino como un aprendizaje. Cuando se da cuenta que qué bueno que me salí de esa cosa que estaba soñando, qué bueno, cuando lo soñaba también estaba contento. Sí. Pero ahora que no lo tengo también estoy contento, porque aprendí. Bueno, pero eso se aprende eso es así. Como en un entrenamiento para un atleta, se aprende con la espiritualidad práctica. Usted un día vamos a formar un equipo, porque usted es todo lo contrario, es el disciplinado, es el que es de acción, es un hombre de acción. Sí, no, yo creo que con usted, lo que hemos estado con usted, con otros maestros, nos preparamos para la espiritualidad donde sabemos ver lo que en otros lados no ven, nosotros vemos la florcita, y vemos el amor, y vemos el Belén, con lindas cosas, pero hay que prepararse, y la sociedad en general, todos estamos incompletos, no hay nadie completo en nada, pero hay gente que está muy incompleta, muy raleada, y que no ve la felicidad donde nosotros la vemos en el pequeño detalle, porque como hablamos el otro día, no hay grandes cosas, hay la pequeñez de la preciosura de las cosas pequeñas, ¿no? Y bueno, la florcita, la calle, los árboles, el salir viendo un examen, en ver gente contenta, ver gente casándose, hay para estar feliz. La felicidad son momentos, no se es feliz totalmente, es por momentos, pero hay causa la felicidad. Yo en este momento estoy feliz de estar escuchándolo a usted. Mire, cuando usted dice así, la felicidad es por momentos, para los que sufren, los que se creen que están muy mal y todo, también uno le podría decir que la infelicidad también es un momento. Sí, lo uno lo hace el otro, pero en este preciso instante, yo no soy chupamedia, usted sabe que no. En este preciso instante, yo soy muy feliz de poder escuchar a un maestro como usted y poder hablarle también. Bueno. ¿Se da cuenta? Entonces, eso también se llama felicidad. Claro que, bueno, es compartir, claro. Exactamente, compartir, así es. Bueno, Ignacio, yo lo comprometo a usted, porque usted siempre anda que vamos a buscar un café, que a ver cuando nos reunimos. Bueno. Y bueno, lo pongo de delegado para que lo busque y alguna noche de esta nos sentamos a charlar todo ahí. Yo espero que me llame. Ahora que hace calor nos tomamos algo fresco. Exactamente, la felicidad de una cerveza. Bueno, ahí está. Un gran abrazo. Igualmente, querido. Chao. Bueno. Ahora sí, ya que trajeron el tema, vamos a si nos queda tiempo, yo creo que sí. Hablar, aunque sea una parte de esto que me pidieron que leyera de la felicidad. Voy a tratar de adaptarlo un poco al tiempo que nos queda, por ahí no sé si leerlo todo, y algunas cosas, y vamos a terminar siempre con alguna poesía. Bueno. Hay tanto en nosotros esperando revelarse. Somos semilla, y a partir de ese potencial infinito, de ese océano interior, podemos reencantar la vida. Podemos volvernos a crear y así divertirnos y gozar. Y si de pronto pensáramos todos que el sentido de la vida es la felicidad, y si nos atreviéramos a ser felices, ¿cómo sería eso? ¿Cuáles serían los ingredientes de la felicidad? Si pudiéramos identificarnos con el ser que somos y no con la sombra, la apariencia o la dependencia, y si de repente volviéramos a ser lo que somos, auténticos, creadores de nuestros propios días, si pudiéramos entrar de lleno en ese río profundo de la vida que nos habita en cada instante, para encontrar en ese cauce corrientes de amor, si pudiéramos despertar ese torrente amoroso que habita en nuestra sangre, si pudiéramos reencontrar la fuerza de nuestra propia identidad y así nos completáramos los unos a los otros, si pudiéramos entrar en nosotros y aceptarnos, reconocernos, amarnos, dejar de buscar a Dios afuera y saber que está allí en nosotros, esperándonos en nuestro propio corazón con su infinito potencial. Si el único partido que tomáramos fuera a favor del ser humano, y nuestra única religión, la religión del amor, y nuestro único método, el método de la hermandad, si volviéramos a ser humildes y regresáramos a la inocencia, pero no una inocencia ingenua, sino consciente, entonces volveríamos a ser niños. Si hay seres humanos que nos revelaron que los imposibles se realizan cuando creemos en nosotros. Cuando creemos en nosotros activamos ese potencial. Es posible ser felices, sí, es posible, a pesar del dolor, porque el dolor no es lo contrario de la felicidad. Es posible ser felices a pesar de la muerte, porque la muerte no es contrario de la vida.
Es posible ser felices a pesar de la tristeza, porque la tristeza no es lo contrario de la alegría. Siempre acuérdense en eso, ¿no? Son complementos, no son contrarios. La felicidad es ese sentimiento incondicional en el que tú amas porque te da la gana, porque sí, porque llueve, porque sale el sol, sin ninguna condición. Solo parte de ti, no depende del conocimiento. El conocimiento sin corazón es destructivo. El primer paso es ser auténtico. La autenticidad es una identidad única que nos hace íntegros. La vida es creativa, es arte, se goza, se inventa a cada momento. Cuando eres único vives la magia del amor. El amor no se gasta, no es repetitivo, no se fatiga, no es rutina. Es una fuerza magnética, atractiva, que te renueva a cada instante. Y entonces puedes compartir, como hacíamos recién en la charla, ¿no es cierto? Puedes dar sin temor a perderte, y en cada vez que das te vas a renovar, te vas a completar. Entonces, tiene que ser tú mismo, Sé tú mismo, como eres, no como nadie más. Tienes que ser único, como eres tú, irrepetible y original. No hay dos seres humanos iguales. Cuando tú no pretendes ser como nadie, más que como tú, entras en el mundo maravilloso de tu raíz misma. Entonces, si no te aceptas, si no te amas, nada vas a poder encontrar. Bueno, entonces esto sería por un lado. Después tenemos, en cada momento y en cada segundo el corazón se da entero. Si el corazón guardara una gota en cada segundo, en una hora tendríamos insuficiencia cardíaca. Después aceptar el cambio es otra de las condiciones de la felicidad, ¿no? Cuando aceptamos los cambios y las transformaciones, cuando no nos resistimos a cambiar, podemos crecer y evolucionar. Es un cambio permanente la vida. Cuando tenemos crisis, la vida nos marca un nuevo camino y entonces tenemos que aceptarlo, ¿no es cierto? Es vivir de acuerdo a nuestro deseo, a nuestro fuego interior. Bueno, y así va agregando el texto distintas cosas que responden a eso. Después la responsabilidad es muy importante, que es la capacidad de responder. ¿Respondemos por los actos que hacemos o no? Entonces tenemos que aprender a eso, ¿no? Y entonces la ecología de la tierra, que es la que está sufriendo, no es una ecología externa, es lo que le pasa a la tierra le está sucediendo al hombre, y así es. Bueno, entonces después cada vez nos vamos dando cuenta que no se trata de ser el gigante de los sueños de uno ni el enano de los complejos, sino de sentirse uno con toda la gente, ¿no? Entonces somos un sencillo templo de sabiduría donde oficia el alma. El alma oficia el ritual del amor, de comunicarnos y fundirnos de corazón a corazón. Y entonces somos co-creadores y estamos aquí para conectarnos a través de la vida. Bueno, un abrazo y hasta luego.